tugei hawi se polo ita kuruvipe umi vagino puta upe wia juve kwe sembara kasih umindie haanga penda putepe pena pura hei recuerdo la ocultaba todo el tiempo se boté moroti miga blanca rosa mi querida umi bala yukuba gai kuba y bote mi todo el tiempo apuntaré sin consuelo me pone mi allá con la tristeza puta en este lugar lejano ayer pango sin motivo para irse Peisa año intente ayudan guapuita que taite mi yahura ni mora falsamente hacheco siempre a n o pare y se entristecido si soy me señalado cato de pecha se año y te wichere ya ay como anga perdido aunque ja es sin motivo para irse Estos 19 años de compañía y cercanía con la gente, Radio Popular Canindeyú 95.5 FM, desde la ciudad de Curuguatú, compartiendo alegría durante todo este tiempo. Deseamos desde el Chaco Central, de parte aquí de Janet, de Alvarenga y todo el equipo de Revelación Radio, que perdure esta radio, que siga compartiendo el saber, la buena música y conectando corazones. ¡Felicitaciones! Felicidades, Radio Popular de Canindeyú. Año tras año, ya se el aniversario de Radio Popular. 19 años compartiendo con la audiencia. Para amar el ambiente, para el aniversario de Radio Popular, o de Radio, ya hay José, a pesar de ir, no me hay que ir, a pisar, y en el después acá de Ronda de los Pueblos de Javier.
19 años, acompañando las luchas campesinas y la producción comunitaria. Comunidad, y la que es niño, y la huevo, o participa de la feria, en comunidades indígenas, peña introducida a vehículos y Gracias, Radio Popular de Canindeyú, desde Radio Fe y Alegría y Red de Par. Estamos en www.radiosenparaguay.com/popular. Con esta señal atravesamos ríos, mares, océanos y continentes y llegamos a lugares más recónditos del planeta. Son las 4:59. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. Muy buenos días a toda la amable audiencia de esta prestigiosa emisora, la 95.5 FM Popular Canindeyú. Ya estamos nuevamente prestos para compartir con ustedes la palabra de Dios y saludamos a nuestro hermano Abel. Le agradecemos por su tiempo, por el espacio que nos brinda, y también nos acompaña nuevamente el hermano Dani, así que bienvenido, hermano, muy buenos días. Muy buenos días, hermano Beto, hermano Abel. Muy buenos días también a toda la gente que ya están en sintonía con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Y esperando que hoy podamos vivir el Evangelio, ¿verdad? Como es la voluntad del Señor, ¿verdad? Vamos a poner en las manos del Señor esta programación, pidiendo a la Virgen María y al Espíritu Santo que pueda llegar a sus hogares, mover sus corazones y por sobre todas las cosas que este compartir les sea de mucha ayuda para su vida espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, su Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ofrecer un misterio del Santo Rosario a nuestro Señor y a la Madre Santísima, pidiendo por la paz del mundo, pidiendo que la bendición de Dios llegue a todos los hogares, a todos los enfermos. Pedimos de manera muy especial por nuestro hermano Claudio, un gran servidor de la parroquia, quien fue sometido a cirugía. Esperamos que la mano de Dios se mueva y que pronto pueda sanarse y volver al servicio. Entonces hoy como viernes contemplamos los misterios dolorosos, contemplamos la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, la flagelación, la coronación de espina,
Jesús con la cruz a cuesta camino al Calvario y la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh Jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas para el cielo y socorre principalmente aquello que más lo precisare de tu divina misericordia. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar una canción para entrar en la reflexión del Evangelio. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana
se levanta el sol. Tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. De guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada. Bien, seguimos con nuestra programación Evangelización Católica. Aquí los hermanos ya me hicieron una corrección fraterna. Es que estaba recordando los tiempos en que estábamos con el Padre Francisco los días viernes, entonces rezamos el rosario el día viernes. Pero ya me hicieron la corrección fraterna los hermanos, así que vamos a compartir el Evangelio que va a ser para mañana domingo, el donde comienza la semana litúrgica, para que podamos ir a compartir en la misa ya preparado con un conocimiento para que podamos vivir mejor la Santa Misa. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebra las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos
No tuvieron en cuenta la invitación y se fueron a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con ellos. Con aquellos homicidas e incendiaron su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que se encuentren. Los servidores salieron a los caminos y los reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinará de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús siempre nos ha presentado el reino de Dios en parábolas. O sea, en comparación, parábola significa comparación de las cosas del cielo con las cosas de la tierra. Entonces Jesús nos habla de las cosas terrenales para que nosotros podamos entender de qué se trata el reino de Dios. Y en este evangelio nos presenta la boda. Y Jesús también en muchas ocasiones en el evangelio nos habla la boda del Cordero. O sea que de Jesús con la iglesia. Entonces podemos hablar del juzgamiento, de la vida eterna, donde todos estamos llamados. Por eso dice el rey que nos habla del Dios Padre, celebrará la boda de su Hijo, que es Jesucristo, y que envía a sus servidores a invitarnos a todos. Pero este evangelio, esta parábola, es como una profecía, porque hoy día se va cumpliendo, porque hay muchos que como servidores de Dios van y anuncian esa invitación del reino de Dios, de poder participar en esa boda que es la vida eterna. Pero conforme pasa el tiempo son menos los que aceptan esa invitación, son menos los que aceptan la palabra de Dios. Y como menciona en el Evangelio, ignoramos esa invitación. Entonces, Dios manda más servidores. Se puede decir que después del Concilio Vaticano II se ha dado más poder a los laicos de poder salir a evangelizar, de predicar la palabra de Dios, y que en muchas ocasiones también somos ignorados, porque es como una invitación cualquiera para la gente, sin dimensionar la grandeza de ese banquete donde se va a celebrar la boda, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? El Evangelio nos anuncia que el rey manda a su ejército a exterminar al pueblo que lo ha ignorado. Eso hay que verlo desde un contexto que Dios no castiga. Dios no es el que prende fuego, sino que es un camino que uno mismo elige. Por eso cuando habla en la parábola que
fue exterminado y prendieron fuego a sus casas, a la ciudad, se refiere propiamente al infierno. Pero el infierno no es un camino que Dios nos elige a nosotros, sino que es lo que nosotros ganamos cuando nos alejamos de Dios, cuando no aceptamos la invitación de participar en ese banquete. Somos nosotros los que elegimos, porque hay dos caminos. Si no escuchamos y no accedemos a esa invitación del Rey a participar en la boda de su Hijo que nos lleva a la vida eterna, entonces hay otro camino, no hay tercero. Entonces, el camino que dirige al fuego, donde quema la ciudad, donde hay rechinar de dientes, como dice en el Evangelio, es un camino que nosotros elegimos. Por eso es importante hacer esa comparación de nuestra vida actual, cómo estamos caminando. Porque también dice en la última parte que llegó el Rey a enviar a otros servidores para que invitara a todo lo que se encuentre. La primera invitación fue para los amigos, a los allegados del Rey, los cuales ignoraron esa invitación. Entonces el Rey manda a invitar a todos, a los que se encuentren en el camino. Eso quiere decir que la invitación es para todos nosotros. Y entonces la boda se llenó de gente. Pero ¿qué pasa? El Rey sale y le encuentra uno sin la vestimenta apropiada para una fiesta de boda. Eso quiere decir que todos estamos llamados, todos estamos invitados. Pero, como dice Jesús en sus evangelios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces muchas veces también hay una, digámoslo así, una falsa cristiandad, que estamos buscando a Dios, que estamos siguiendo a Dios, pero a nuestra manera. No estamos totalmente convertidos a Dios. Entrar con la ropa apropiada para esa boda significa que uno tiene que estar en gracia, tiene que estar preparado para entrar en el reino de Dios. Jesucristo nos dice también que nada impuro entrará en el reino de los cielos. O sea que cuando nosotros nos encontramos, hay cuentas que rendir. Hay cuentas que rendir. Entonces, el Evangelio hoy nos llama a prepararnos para participar de ese banquete. Y uno podría preguntarse, ¿cómo yo me estoy preparando? ¿Cómo me estoy preparando yo? Y es que hoy en día hay una, a nivel general, que la gente que va mucho a la iglesia son servidores, son colaboradores de las parroquias, pero hay un vacío en el corazón del servidor. Entonces, algo falta. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué me falta? Y yo creo que las respuestas de muchas inquietudes es la falta de amor. Hay que amar a los hermanos. Yo he aprendido en estos días, en estos tiempos que llevo sirviendo en la renovación carismática, he aprendido que cuando amas a la persona, por más daño que te haga, hay más paz en el corazón. Hay más paz en la vida de uno. Porque Dios es quien nos da la recompensa. Dios es quien nos invita a la boda. Nos invita a participar de la vida eterna. Entonces, por amor a Dios, yo amo a mi hermano. Pero, y muchas veces, pero este hermano te calumnia, pero este hermano no te quiere, pero este hermano hace esto, hace aquello. No lo hago por amor a él, lo hago por amor a Dios. Amo a ese hermano porque amo a Dios. Porque veo a un Jesús agonizante en el rostro de esa persona. Por más grave que sea el pecado que conlleva, yo veo un Jesús agonizante en esa persona. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo yo me preparo para esa boda? Si tengo mi corazón limpio, que viene a ser
la vestimenta adecuada para esa fiesta. Si tengo el corazón limpio para poder participar de este banquete y entonces comenzar a cambiar mi vida, hago un examen de conciencia profundo y si me encuentro en esto, no estoy bien preparado, no tengo el vestimento, la vestimenta apropiada para la boda, entonces tendríamos que comenzar a reflexionar sobre nuestras vidas y prepararnos para ese encuentro con Dios. Así mismo, hermano, totalmente de acuerdo. Como estaba mencionando, Cristo siempre enseña con amor, ¿verdad? Y está el ama al prójimo como a ti mismo. Muchas veces, como estabas diciendo, esa falta de amor lo que hace que cree esa empatía entre hermanos y justamente la parte de la vestidura del Evangelio, yo entiendo que sería vivir de forma coherente también, ¿verdad? De nada a mí me sirve estar al servicio del Señor, pero al final yo demuestro totalmente otra cosa, ¿verdad? Tiene que estar de acuerdo también a lo que nosotros tratamos de llevar la palabra del Señor también nosotros a través de nuestra vida, de nuestro día a día. También nosotros tenemos que enseñar de esa manera. Y como dice ahí, muchos son los llamados, pocos los elegidos. Somos muchos los servidores, hay mucho que seguir en la viña del Señor, pero son pocos los que agarran ese compromiso. Yo creo que muchas veces muchos de los hermanos no hacen esa entrega total por temor. Yo creo que muchas veces uno rechaza por temor, ¿verdad? Y yo creo que mientras siempre estemos al servicio y la entrega total al Señor, no tenemos por qué de tener miedo, ¿verdad? El Señor siempre nos va a guiar por el buen camino. El Señor siempre va a estar ahí para guiarnos, ¿verdad? Como escuché una vez, y ahora justamente que estuviste diciendo, hay dos caminos, ¿verdad? El camino más ancho, que es el más fácil, y el camino angosto, ¿verdad? Que en eso entran justamente el rechazo de la gente, cuando vos te vas a mencionar la palabra del Señor, las tribulaciones en la vida de uno mismo, ¿verdad? Entonces, el Evangelio de hoy es muy claro para todos, es agarrar ese compromiso con el Señor, porque el Señor siempre nos invita, pero como lo estuviste mencionando, somos nosotros el que rechazamos esa invitación. Él nos está llamando de distintas maneras nos está llamando, muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero hay veces que sí nos damos cuenta y no queremos aceptar ese llamado. Entonces el Señor busca la manera, algunas veces es más drástico la forma como te llama, ¿verdad? Pero siempre está ahí hincándote, siempre está ahí diciéndote, ven a mí, ven a servirme, ven a difundir mi palabra, ven a enseñar. Siempre Él nos está llamando, pero depende de nosotros abrir nuestro corazón también al Señor, para que a través de su invitación nosotros también podamos hacer llegar esa invitación a otras personas, ¿verdad? Porque Él envió, no solamente una vez envió a llamarle a la gente, ¿verdad? Para la boda. Sin embargo, le envió más de una vez. Es decir, que Él constantemente está ahí incansable invitándonos a nosotros, ¿verdad? A cada uno. Así que yo demasiado me toca este evangelio, porque es el compromiso que yo tengo hacia el Señor. Es no olvidarme a quién yo le estoy sirviendo. Es no olvidarme cuál es mi compromiso y por qué el Señor me llamó, ¿verdad? Así que
Yo creo que este evangelio, como estuviste mencionando, tenemos que hacer cada uno un examen de conciencia y ver la forma como el Señor nos llamó y para qué el Señor nos está llamando a esta boda, ¿verdad? Y que a través de esta invitación nosotros también podamos invitarle a más hermanos a este reino de Dios, porque es el único camino a la salvación. O sea que el mundo nos presenta montones de circunstancias que de repente nos hacen hacer feliz, ¿verdad? Pero como dijiste vos, siempre hay ese vacío. Yo recuerdo, he visto un video, decía, él tenía todo, ¿verdad? Tenía fama, tenía dinero, tenía todos los lujos, pero él sentía que algo le faltaba. Me sentía incompleto, decía. Y después, a través de un hermano, él visitó, se fue a una iglesia. Y ahí él se dio cuenta que ese vacío que él traía adentro era la falta de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nos sentimos nosotros tan vacíos, de repente nos sentimos mal, no sabemos ni por qué estamos mal, ¿verdad? ¿Por qué de repente amanecemos mal? Y esa falta de Dios es el único que puede llenarnos. Es el único que puede llenarnos. Yo, por ejemplo, ahora mismo, cuando no estamos en servicio, yo me siento incompleto, por ejemplo. Cuando no estamos en la iglesia, cuando de repente no te vas un domingo, o cuando de repente tenés... La otra vez, por ejemplo, lo del domingo, teníamos nuestra misión, ¿verdad? Y por motivo del mal tiempo se suspendió. Y ese día nosotros nos quedamos en casa y no sabíamos qué hacer, ¿verdad? O sea que incompleto, totalmente incompleto. Así que invitarle, ¿verdad?, a aceptar ese llamado del Señor y a no tener miedo a seguirle, que Él siempre cumple su promesa, que no nos iba a dejar, ¿verdad?, que siempre iba a estar con nosotros. Así que ánimo. Muy interesante el evangelio de hoy, así que vamos a escuchar una alabanza y vamos a continuar. Yo tendré mi Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Se escucha en la paz de la tierra. Seguimos con nuestra programación Evangelización Católica, siendo las 5:36 de la mañana. Tenemos el número de la radio para las personas quienes quieran participar, mandar su mensaje, el 0985 95 95 88, 0985 95 95 88. Así que para los que quieran participar en el programa, mandar sus mensajes, sus saludos, sus oraciones también nos sirven de mucho. Y seguimos con el Evangelio que se va a estar hablando mañana domingo en la misa. Y hoy me llama mucho la atención que ese llamado del Rey, que es para todos. Decíamos que al principio el llamado era para... Tenemos una persona en línea a quien les saludamos muy cordialmente. Buenos días. Buen día, hermano. Buen día, hermano. Maite Andy Baroñeina. El me hubiera imaginado, hermano. Andú. Buen día, Abel. Ya. Abel. Bueno, de ahí ya, ¿verdad? Que envía por llevar nada, a ver, nada, hoy voy nada ya. Sí, vayan hermano Abel, o abrir el espacio. Abel Benítez, doctor. Sí, señor. Hola. Hola. Hermano, sí, ñaño Anduina. ¿Cuándo anduva? Pues te iba en el programa Anduina, me pongo muy serio el programa para Juetena. Antes de participar, hermano, me anda despertando con amor, despertando con Jesús. Vamos a ir para acá en aquí. Exactamente. Ando, oye, que juega y pues, en el programa y nada. Yo te quiero, hermano, tú te vas a llevar de palabra de Dios. Ya volví a mi abuela, mire, ya antes después, vean, antes bestia. Catutao. Sí, Catú y Catú. Entonces, ya de Catú, pero voy a ni este, exactamente.
Gracias, pedido, hermano, que me da bendición, hermano, ya sé, ya tú ya va poniendo de ya, jueves. Gracias, hermano. Amén. Muchísimas gracias. Peda de y PTI, corrección por interés, porque siempre pues la oyente pues recola poder. Recuerda la pendúa, la ore patrón ya se muchas veces orea vehículo ape roya por ero roñe desempeñado ape ya eso veo de manera, ¿verdad? Entonces es importante tener ver porque la evangelización fue una ajena a toda la gente entender por una jamaica. Bien, muchísimas gracias. Y en hermano ahí en el Noi o participar en la programación, así que le agradecemos muchísimo. Bien, entonces estamos ante un llamado del Señor a participar justamente en el banquete, en la boda, o sea que la vida eterna. Y me suena dos evangelios de Jesucristo donde hace la misma comparación, las parábolas. El primero, el joven rico. El joven rico, justamente una persona que tiene mucho en la tierra. Está y plata. Pero se puede notar algo en ese joven. Y bueno, porque oye, presentar a Jesús, es Jesús allá poana y que toda maisha a la vida eterna. Y Jesús le vuelve a recordar los mandamientos. Y el joven dice, yo esto lo he cumplido desde mi juventud. O sea que quiere decir que me está imitando, soy plata de estaja y bueno. O cumplí la ley de Dios. Pero, y yo ve, Jesús, algo te falta. Algo te falta. Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y muchas veces hay una mala interpretación en este texto que justamente lo toma como algo material. Vende todo lo que tienes y sígueme. Pero si nosotros ponemos en nuestros tiempos, en nuestros días, es justamente el llamado de Dios para que podamos acceder al reino de Dios. ¿Qué es lo que le pide? Que nos pide hoy a nosotros, vende tu egoísmo. Supongamos que el joven ese tenía la casa, joga poná, jumbajetá, orecopeite. Pero, ogan y que tú compartirla y mi hermano juegan. Pero o venderamos y que tú las puedo compartir. No se puede compartir el egoísmo con los hermanos. Pero si dejamos el egoísmo y tomamos en lugar del egoísmo el amor al prójimo, el amor sí se puede compartir. Sí. Si mi carácter fuerte de ayer yo no puedo compartir con otra persona, si yo dejo mi carácter y tomo la nobleza, eso sí se puede compartir. Entonces es un llamado a seguir a Jesucristo, es un llamado a entrar en ese banquete. Y uno de lo contrario a ese evangelio es lo de Zaqueo. Zaqueo sí no era bueno, Zaqueo sí era malo. Él era judío, cobraba impuestos de los judíos para dárselo a los romanos. O sea que le robaba a su hermano para darle a su enemigo. Y él se enriquecía a costa de sus hermanos. Se puede decir que estaba comiendo de la sangre de su hermano. Pero cuando vio a Jesús, él mismo se incentivó y corrió para verle a Jesús. Y Jesús le dice, esta noche voy a cenar en tu casa. Y uno supone, vino con alegría, dejó todo lo que dejó, vino a su casa a preparar la cena. Cuando Jesús entró ahí, él cambió todo de una vez. Y dice el Evangelio que comenzó a
a devolverle el dinero a la gente y se comprometió de vender la mitad de su herencia y repartírselo a los pobres. Él se comprometió que si él le ha robado a alguien, le iba a devolver 4 veces más. O sea que por eso el Evangelio, cuando lo nombra primero a sus elegidos, van llamando a sus elegidos, que es el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo rechazó y lo mató. Y entonces mandó a los servidores para llamar a todos. Y ahí incluimos nosotros los más pecadores. Y Zaqueo es uno de los que nos representa, porque él era muy pecador, pero cuando conoció a Jesús, dio un giro en su vida. Y reconoció a Jesús, dejó todo, sin importarle nada, comenzó a seguir a Jesucristo, porque el banquete donde estaba preparado la boda es mucho más que lo material que uno puede ganar aquí en la tierra. Voy a dar una lectura de los mensajes que nos van llegando, a quienes agradecemos mucho, y nada más y nada menos que desde España, la hermana Nélida dice que el Espíritu Santo siga derramando bendiciones y sabiduría sobre ustedes, hermanos. Amén. Para la gloria de Dios, bendiciones. Muchas gracias, hermana. Amén. Bendiciones para vos también. La hermana Silveria, buen día, hermano. Gloria al Señor Jesús, bendiciones. Gloria al Señor, hermana. Muchísimas gracias por tu mensaje. No, una cosita nomás que me vino en mente, esa parte que dijiste, ¿verdad? Del joven que era rico y todas esas cosas, ¿verdad? Calculando ese... Dejo un peteín lugar, vengo hermanos a la persona, pen más género, pepe ya, pucape, abrazando, ve más un dengo y gusto y tereía ya. Otra mi tío y la ve amor, ve ya güey te vi la pesajaba ya. Sin embargo la ya un peteín lugar ve ja ya guaje, y la joa pucua ya de cuave me vimos todo lado bajota allá. Upean con la calculada en la sistema la y usted te dio la toriba ya no recibía la toda pucua jania ya ya el dejar el egoísmo, el dejar las cosas y tratarle mal al hermano con amor allá. Peyo ay peango la ñane mombarete peango las esta veces peyo ay jungo las esta veces peco ahí la ne mombarete a la cualquier problema allá porque de ahí cuando poner la bandera pichape embozado donde po upea otro lado y de recibita en pe bendición ni barete ve allá peana sea que el evangelio de oigo prácticamente es un para todo entero betea benguana allá cato esa a través de ñande ya yo ayju ya recibí ñande la bichabe be toru be ojo ya be capilla be ojo ya be misarao mia toru ya recibí y cato esa ave hija o invita otra persona vaya porque peso va la heita ya y usted tiene ya habe pe culto habe y usted tiene lo ta toru peñanda recibí ña ni andu por entrego pues vaya a través de peca tan esa invitada y otra persona vaya si pegan las ña de co ella del evangelio allá invitar a la boda, invitar a las casas del Señor, invitar a cenar con el Señor, invitar a que estemos todos en gracia ya. Y anduve en alabanza y que mañana de aviso. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. Con la mirada puesta en el cielo, llevemos lo de la tierra hacia arriba. Arriba, arriba, arriba y no para abajo. Las manos van subiendo hacia arriba. Arriba,
arriba, arriba y no para abajo. Las manos llegan al cielo. Subiendo y no bajando. Tu alma volará, tu alma volará. Gesto de trompetas. Tu alma volará, tu alma volará, tu alma volará. Al son de las trompetas, tu alma volará. Arriba, arriba. Subiendo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Arriba, arriba, arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Quiero ver las manos hacia arriba. Al son de las trompetas, tu alma volará. Tu alma volará y tu alma volará. Al son de las trompetas, tu alma volará. Arriba. Arriba y no para abajo. Subiendo. Subiendo, subiendo. Arriba. Arriba, arriba, arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Suave, suave y hacia arriba. Subiendo y no bajando. Arriba, arriba, arriba y no para abajo. Subiendo. Rematamos, todos juntos. Arriba, arriba, arriba y no para abajo. Subiendo. Con alegría todo al cielo. Y no bajando. Arriba, arriba, arriba y no para abajo. Vamos que se termina la canción. Subiendo y no bajando. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros. Ya hemos ya en la programación. Agradecemos a la hermana Carol Cardoso por estar escuchándonos, que nos manda un mensaje. Dice: gloria al Señor Jesús. Bendiciones, hermano. Muy lindo el mensaje de hoy. Fuerza, ánimo a seguir. Amén, hermana. Gloria al Señor. Gracias a vos por el ánimo, por el mensaje y por estar prendido. Voy mamá este día. Entonces, las programaciones que vamos a estar teniendo en la parroquia, le mencionábamos el sábado pasado que teníamos una misión con la renovación carismática en Tabayopoy. No se pudo por la inclemencia del tiempo, así que postergamos para el día de mañana. La invitación a toda la gente de la zona de Tabayopoy. En hoy yo topa paiteta capilla Virgen de Caacupebe. Así que ya preparala ya en mi tacuera primera comunión ya potaya. Hay que tomar ya compartí un domingo de bendiciones. A todas las parejas que tienen más de 5 años de concubinato. En la parroquia este domingo va a ser el segundo día de cursillo, sería el último, pero si todavía no te inscribiste, no pudiste participar en el primero, puedes participar igual. Este domingo te inscribes el domingo y ya los matrimonios de pareja guía se van a estar encargando de contactarte para que puedas también desarrollar de manera personal los temas del primer encuentro. Así que no hay ningún problema con eso. Para las otras capillas comienza mañana el primer cursillo, zona Araujo-Cue, Paso Real, Coetí. Entonces para ir preparándose, para ponerse al día con los sacramentos. Así que la invitación ya está hecha para cada uno de ustedes. Muchas veces ya llegué a ver los mitajes y are. Entonces ya seguí, bebé, la Yambaingo y ñamendana la jikuan, la ñamendana. No, hay que casarse para darnos cuenta que la gracia de Dios sobreabunda
cuando cumplimos con el sacramento del Señor. Otros y pese y con por ahí ya mendaja ya llega ahí. No, ese no es por culpa del matrimonio, pues yo veo gente con concubinato que se separa y matrimonios que perduran también por mucho tiempo. Una prueba de eso es mi familia, hace un mes yo celebré 50 años de matrimonio, entonces la separación muchas veces por falta de diálogo, por falta de amor, por falta de otra cosa, no por el sacramento. Así que ya ñemo al día, ñende yarani, y que tú ya veí ya formar parte del banquete. Que algunos no, o sea, mandatan a la escuela, esa yapola festejos ahí. ¿Cuándo falta ahí hoy? Hoy me hallo la on opeado para donde pero han de cuenta de mencionando de romendata o la regalo ni pues mo sea regalada tal cosa se pega jamás nunca nos falta ahí la y pues al menos no falta ahí. Sí. De parte de la colonia San Francisco, bendiciones, muy lindo el programa. Muchísimas gracias a la capilla San Francisco. De toda capilla. Don Mauricio Benítez, alias Nelo. Entonces, ya hemos allá de programación, agradeciendo al Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad de poderle brindar su palabra, de que también nos haya elegido para enviarnos a anunciar la invitación para participar en el banquete. Agradecemos a la directiva de la radio que nos ha abierto este espacio por la cual podemos llegar a evangelizar. Recordemos que este sacrificio que hacen ellos es también parte de hacen un trabajo espectacular para que la palabra de Dios llegue a ustedes también. Así que muchísimas gracias, Abel, a toda la directiva. Hermano Dani, muchísimas gracias por tu tiempo también. Y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado. Así mismo, también muchísimas gracias al hermano Abel, ¿verdad? Por darnos este espacio, porque él también está misionando con nosotros. Claro. Está misionando con nosotros, así que agradecerle a todos los hermanos que participaron con nosotros y en especial muchísimas gracias al hermano que nos llamó, invitándole también de que sigan compartiendo con nosotros. Ellos como hoy un día para allá. Así que buen sábado para todos. Y recordarles que la misa de martes a sábado es a las 19 horas y los domingos a las 7:30. Así que ya que la misa japa. Nos despedimos con la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz resto de jornada. Sigamos pidiendo el don del Espíritu para que nos acompañe y nos ilumine. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Acompáñame. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven. En el nombre del Señor. Santifícame, transfórmame, tú cada día. Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven.